Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy quiero compartir con vosotros una serie de trucos de maquillaje, digamos, para principiantes, que hacen que cualquiera parezca que se ha hecho un maquillaje profesional cuando ha usado lo más barato que tenía por casa y 4 chorradillas. Así que, si os interesa fingir que os maquillan profesionales, seguid viendo. Bien, pues el primer paso es aplicar un primer adecuado a nuestra piel. Sé que mucha gente dice que no ven un efecto en su maquillaje y que no creen que el primer sirva para nada, pero la verdad es que nunca he visto a ningún maquillador profesional no aplicando primer, así que será cuestión de buscar uno que se adapte a las necesidades de nuestra piel. En mi caso estoy usando el de Catrice, el de Temptational. Lo que es en el maquillaje, efectivamente, no noto ninguna diferencia, pero tendré que seguir probando. Y bueno, como veis, el primer se aplica como si fuese una crema, pero sin forzarlo dentro de la piel, simplemente por encima. Y una vez que está listo, se deja unos minutos para que se vuelva más pegajosillo. No tiene que estar totalmente fresco, sino darle un par de minutillos para que se quede la piel un poco pegajosilla, para que todo se adhiera mejor. Este es un truco que he empezado a hacer recientemente, que es básicamente me aplico iluminador por toda la ojera. Básicamente porque, si os acordáis, yo tenía un contorno de ojos que era una crema hidratante con purpurinilla por medio que se supone que iluminaba el ojo. Así que he empezado a hacer esto como sustitución para ese tal. Y bueno, aquí tenéis mi espejo tapándome el ojo. Pero sí, básicamente agarro mi iluminador, me lo aplico por toda la ojera y luego lo difumino con el dedo, sin más, mientras espero a que se termine de secar el primer, la prebase. Ahora voy a aplicar la base de maquillaje. En mi caso estoy utilizando la nueva de Catrice, la que es hidratante efecto mate. A ver, no la odio, pero tampoco me convence demasiado. Me gustaría que fuese un acabado menos mate, porque la verdad que aunque no le eche polvos, parece que lleve polvos. Es bueno. Ahí me aplico pues lo que se quedó en el tal. Y bueno, no os la puedo enseñar porque es súper líquida y si muevo la mano se derrama. Entonces solo uso una apretada y con la esponjilla a toquecitos por toda la cara, y como veis se extiende muchísimo. En mi caso yo no busco un full coverage, o sea, una cobertura total, no necesito que oculte totalmente mi piel. Entonces con una apretada me llega para todo el rostro, y como es mi tono exacto, pues no necesito extenderlo mucho por el cuello, simplemente lo que me queda pues lo extiendo y tal, y ya está. Entonces, a toques por todo el rostro, y donde veo que necesito un poquito más, los últimos toques. Y ya veis, eso es lo que extiendo por el cuello, simplemente por si se viese alguna diferencia, que no se nota para nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar el corrector, que en mi caso pues intento hacer lo de poner 2 puntos de luz y difuminarlos, pero como ya sabéis, mi mayor complejo son mis ojeras, entonces me cuesta mucho, porque
aunque me lo haya aplicado y tal, yo sigo viendo mi ojera por debajo del maquillaje, entonces es como que me obsesiono tal por aplicar más. Entonces bueno, empiezo aplicando justo debajo del lacrimal y en la parte externa luego extiendo y lo mismo con esponja a toquecitos. Ya veis que difumino mucho, extiendo mucho para que también se difumine con la propia base de maquillaje, no que se vea pues los típicos ojos panda al revés, que es el ojo más claro que el resto del rostro, porque eso también influye en que se vea más la ojera, ¿no? Hay que intentar un poco que se mezcle, y el exceso pues lo aplico por el párpado móvil y repito lo mismo en el otro ojo. Aplico el punto de luz en el lacrimal y luego en la parte exterior y difumino todo lo que puedo para que no se note. En mi caso, como también tengo bastante oscuro lo que es el puente de la nariz, pues también aplico ahí un poco. Y para mí lo más importante es difuminar, difuminar, difuminar. Veréis que lo hago constantemente. Y donde yo me veo mi propia ojera, aplico un poco más de producto. Esto es arriesgado porque aunque tú veas la ojera, puede que otros no, pero el exceso de producto sí que se nota. Entonces tener mucho cuidado con esto, porque lo que es en maquillaje menos es más. Entonces, bueno, pues ahí sigo, como podéis ver, usando todo el producto que puedo, tal. Pero bueno, esto cada uno lo tenemos que ver con nuestra propia ojera. Y lo que podéis ver es difuminar, difuminar, mucho toquecitos, toquecitos rápidos. Y una vez que tengo el corrector aplicado, vuelvo a utilizar la esponja con la que apliqué el maquillaje para difuminar con lo que quede en la esponja de la base el corrector y que se mezcle bien. Y aquí se me olvidó hacerlo y me aplico directamente en la prebase de sombras. En este caso utilizo la de Milani, la que tienen, y bueno, está bastante bien. Lo que pasa que bueno, a mí por el precio no sé, todavía estoy decidiendo si me gusta o no, porque sí que tiene buena calidad y tal, y al principio pensaba que me iba a durar muchísimo, pero el problema es que tiene dentro una burbuja de aire y en cuanto sale te das cuenta de que ya habías gastado la mitad del producto. Entonces bueno, ya os contaré qué tal es mi opinión al final de terminar de usarla y si la volvería a comprar o no. Ahora lo que voy a hacer es con una sombra beige. Primero, efectivamente, yo no hago baking porque no sé hacerlo, pero como mi Pandat Palette, las sombras son muy polvorientas, aplico una capa de polvos justo debajo del ojo, solo debajo del ojo, para que lo que cae de las sombras caiga sobre los polvos, y una vez que esté terminado el maquillaje de ojos, pues sacudo los polvos con las sombras y eso impide que se me estropee el maquillaje. Ya sabéis que los polvos forman parte de mi proyecto PAN de 2021 y mi plan es, una vez que los termine, ya no usarlos más. Entonces lo que haría sería hacer el look de ojos antes de aplicar la base de maquillaje. Y si
Si os interesa ver cómo se haría eso, pues dejadme un comentario y hago otro semitutorial y os lo enseño. Ahora, con un pincel grande voy a aplicar una sombra beige por encima de la prebase para fijarla. Y en mi caso también el objetivo es bloquear totalmente, que no se vea el color de mi ojera, porque en mi caso el tono de mi ojera sí que afecta al color de las sombras que me aplico por encima. Luego utilizo un pincel recto para aplicar donde os decía, en el hueso del puente de la nariz y en la línea de agua, que son las zonas donde también pues se me nota bastante la ojera. Pero bueno, aquí pues lo mismo que con los polvos, me puedo pasar porque conforme voy aplicando el resto de sombras, esta sombra se va como cayendo. Entonces al final pues no se nota, pero ha ayudado a eso, a que mi tono de piel no afecte al resto. Una vez que ya tenemos lo que es el lienzo preparado, paramos un momento de maquillarnos para enviar un audio y dejamos que todo se asiente. Pero bueno, algo que aquí se me olvidó hacer es que normalmente me aplico el polvo de cejas antes de aplicar tanto el corrector como la prebase, como la sombra beige y todo, de manera que en caso de que caiga algún resto tanto al párpado móvil como a la ojera, pues luego al poner el corrector pues desaparece. Pero en este caso se me olvidó porque estaba con el vídeo y se me fue la olla completamente, porque la verdad que tengo un proceso bastante fijo a la hora de maquillarme, pero basta que me ponga a grabarlo o hacer algo así tal, o explicarlo, lo que sea, para que se me vaya la olla. ¿Verdad que parece que todo esto lo estoy contando en el audio? Pues no, lo estoy haciendo ahora, mientras espero a que la señora decida ponerse a hacerse el maquillaje y poder seguir contándoos. Pero bueno, creo que hasta ahora todo lo que he explicado es bastante sencillo, los productos también. La sombra beige es una sombra de Essence de 90 céntimos o 99 me parece. Y bueno, pues los pinceles los que tengáis por casa. Bien, ahora vamos a empezar y lo que suelo hacer es empezar por los colores más claros e ir oscureciendo, de manera que si hay algún problema los claros predominan. Entonces bueno, primero aplicamos el iluminador en el lacrimal y en el hueso de la ceja. En este caso pues apliqué bastante cantidad y porque claro, estaba terminando esa esquinilla que me quedaba, entonces no salía bien el producto y tenía que darle bastante y volver a aplicar y volver a aplicar. La pena es que aquí en el vídeo no se nota, pero vamos, al aplicar una sombra clara y con brillo, porque es una sombra con purpurina, pues ese brillo luego se nota en el ojo. Y también, como veis, el hueso de la ceja se ilumina pues igual con el mismo producto que iluminamos. Y una vez que tenemos un ojo hecho, vamos al otro y hacemos el mismo proceso. Cargamos nuestro pincel de lengua de gato pequeño de sombra clara con purpurina y aplicamos tanto en el lacrimal como en el hueso de la ceja. Y aplicamos
la cantidad que nosotros veamos conveniente. A mí me gusta aplicar bastante, me gusta arrastrarla hacia abajo, hacia la ojera, para que ese brillo atraiga más luz hacia el ojo. Para mí es lo más importante, atraer luz al ojo, y eso es directamente por mi complejo con las ojeras. Entonces, bueno, si no tenéis una ojera tan oscura como la mía, no es necesario que os concentréis tanto en lo de traer luz al ojo. Pero si estáis teniendo un día así, que habéis dormido mal o lo que sea, todos estos trucos funcionan y así se nota menos y nadie os va a decir eso de ay, te veo cansada. Pero de verdad, una vez que tenemos la más clara, vamos a la segunda más clara. En este momento es la transición que va en la banana del ojo. La banana es justo la parte debajo del hueso, que va desde el hueso de la nariz hasta el final de la ceja, ¿no? Pero es justo el huequito que queda entre nuestro ojo y el hueso de la ceja. Entonces ahí la aplicamos, no llegamos a tocar la línea de las pestañas y lo aplicamos con un pincel difuminador. Si queréis ese truco para que parezca más tal, pues una vez que llegamos al final de la ceja, en lugar de quedarnos ahí, simplemente estiramos un poco hacia afuera y ya solo conseguir la forma del hueso de la ceja y salir un poco hacia afuera ya da una sensación como de ojo delineado, y ya solo con eso y añadir en el párpado móvil una sombra brillante, ya estaríamos listos para salir. Pero bueno, como queremos un efecto como más trabajado, vamos a poner una segunda sombra oscura justo en la mitad exterior de nuestro ojo. En mi caso voy a usar otro pincel difuminador, en este caso uno más antiguo que tiene forma de lengua de gato, y la sombra que voy a utilizar es una marrón y la aplicamos desde el rabito que le hemos hecho a la primera sombra hacia más o menos la mitad de nuestro ojo. Y entonces ahí la aplicamos y difuminamos con la otra para que se vea una transición, que no se note el cambio de una a otra, que sea una transición suave. Aquí es muy importante difuminar y en caso de duda pues aplicar poca cantidad de producto e ir aumentando hasta obtener el tono que nos gusta. Entonces vamos a repetir lo mismo en el otro ojo. Empezamos desde el rabito de nuestra transición y rellenamos la mitad exterior de nuestro párpado móvil. Y vamos añadiendo producto y difuminando hasta que se vea un cambio suave de una a otra, pero que se note. Como podéis ver, en este segundo ojo me quedó un poco más claro, así que apliqué un poquito más de cantidad de sombra, pero siempre con suavidad para no pasarnos. Y bueno, si viésemos que se nos ha quedado más oscura en la que hemos aplicado, en lugar de aplicar más cantidad en la otra y hacerlo demasiado oscuro, podemos siempre difuminar con un pincel que esté limpio.
ahora yo voy a usar el Paint Pot en la parte interior del párpado móvil para dar intensidad a la purpurina. Pero no es necesario que compréis un Paint Pot para esto. Se puede hacer perfectamente sin necesidad de aplicar una prebase a la purpurina y también queda bien. Y en caso de que queráis comprar algún producto, yo casi que os recomendaría mejor algún tipo de pegamento para purpurinas que sea transparente, y así lo podéis combinar con cualquier purpurina. En mi caso, pues ya sabéis que el Paint Pot también forma parte del proyecto PAN. Y ahora voy a aplicar con un pincel de lengua de gato por encima de ese, en mi caso, Paint Pot. Vosotros podéis usar pegamento de purpurina o no usar nada. Y voy a cargar bien el pincel de lengua de gato y aplicarlo todo por encima en una sombra en tono bronce, pero aquí podríamos usar, dependiendo de lo que llevemos puesto, con lo que queramos combinar, cualquier color. Al ser un semi ahumado en marrón, pues ahí podríamos poner tonos el que más nos guste, dorado, plateado, rosa. Y ahora lo que voy a hacer es con un pincel de lengua de gato más pequeño aún, en el centro del ojo donde quedaría mi pupila, pues aplicar un poquito de una sombra dorada. Eso va a dar un efecto de profundidad. Y luego vuelvo a difuminar con el que usé para la sombra bronce. Esto simplemente da ese efecto de profundidad y como si fuese una sombra duocromo, sin necesidad de gastarse lo que cuestan las sombras duocromo, que son muy bonitas, pero oye, tienen un precio bastante prohibitivo. Y bueno, pues lo que os decía. Bueno, aquí voy a repetir el mismo proceso. Primero aplico base de Paint Pot, luego sombra bronce y después el toque de dorado donde estaría la pupila para dar profundidad. Y luego lo difuminamos todo. Pero bueno, como os decía, eso, cualquier sombra, si queréis poner rosa, verde, amarillo, lo que vosotros queráis o tengáis por casa, os puede valer perfectamente. En mi caso estaba usando el bronce y el dorado porque creo que es un look bastante sencillo. Son sombras que creo que son fáciles de conseguir. En mi caso pues estaba usando la paleta Hypnotic de Makeup Revolution de la línea Reloaded, pero dos sombras marrón mate, una bronce y una dorado creo que se pueden conseguir de casi cualquier marca. W7 sé que las tiene, Essen seguramente también. Entonces, bueno, que no os tenéis que dejar una millonada para haceros un maquillaje bonito. Una vez que hemos terminado con el maquillaje de ojos, lo que vamos a hacer es un delineado por abajo en la línea de agua con otra sombra marrón, que en este caso yo usé una diferente. Esto fue por el Pandat Palette, yo usé una marrón pero más clara. Si no estáis intentando terminar una paleta, podéis usar simplemente la que usasteis para la transición, la primera. Y otro truco también que a mí personalmente me gusta es ese delineado hacerlo con un tono diferente. Por ejemplo, ahora lo hago bastante con la sombra coral de mi Pandat Palette,
pero esto se podría hacer con cualquiera. Sombras azules, verdes, amarillas, la que más os guste. Y ese contraste también haría que resaltasen vuestros ojos con un truco súper sencillito, como es ese: agarrar un pincel de punta de lápiz y con un poquito de sombra de un color diferente a la parte de arriba, ya queda ideal. Entonces, bueno, una vez que tenemos la línea de agua delineada, vamos a hacer el delineado negro. Bueno, aquí es que con todas las sombras me daba la sensación de que se había oscurecido el ojo y decidí añadir más brillo a mi lacrimal, pero bueno, esto es innecesario si no tenéis una ojera, o más bien si no tenéis tanto complejo como yo con mis ojeras. Aquí podéis ver perfectamente el problema que tengo con esta base, que al ser tan matificante me marca toda la textura de mi piel e incluso líneas de expresión, lo marca absolutamente todo. Entonces, bueno, pues me gustaría que fuese un poco menos matificante. Y aquí, como podéis ver, pues eso, volví a iluminar porque tenía la sensación de que se había quedado excesivamente oscuro el ojo. Pero bueno, eso es ya cosa de cada uno. Esto es totalmente opcional. Bueno, en general todo lo que tiene que ver con el maquillaje es opcional. Pero bueno, aquí es como nos vemos cada uno. Y yo tengo que admitir que eso, que el tema de la ojera me afecta bastante. Y bien, una vez que está esto listo, empezamos a delinear el ojo. Como ya sabéis, un pincel pequeño, angulado y de pelitos apretados, lo llenamos de sombra negra y delineamos. La forma que a mí me gusta hacerlo es empezar desde el medio hacia afuera y luego con lo que queda en el pincel la parte de dentro. Entonces aquí lo repito y básicamente vamos oscureciendo hasta lo que a vosotros os guste. En mi caso, como voy a aplicar delineador líquido, pues por encima solo busco pues marcar un poco, y la parte de abajo para unificar con lo que se ha quedado en el pincel le doy lo que es la esquina exterior, desde donde termina el color de mi ojo, hacia arriba, hacia las pestañas de arriba, de manera que ya cree un ángulo para el propio delineador líquido. En mi caso lo que hago es como una guía, pero si quisieses no usar ningún delineador y usar la sombra mate negra como tu delineador, pues simplemente tendrías que hacer exactamente lo mismo, oscureciendo un poco más la línea, sin más. Y eso ya te daría un efecto de delineado estupendo. Y bueno, en este ojo creo que se ve más clarito, pero es porque le estaba dando la luz de la ventana directamente. Y repetimos lo mismo. La esquina exterior del ojo, donde termina la córnea, el iris, y lo llevamos hacia arriba. De manera, pues eso, como podéis ver, si quisiese, simplemente dándole un poquito, aquí vamos a difuminar lo que es nuestra transición con el iluminador del hueso de la ceja, para que no quede una línea tan marcada. Entonces, bueno, empujamos un poco para abajo el iluminador,
que quede por encima, y luego difuminamos nuestro tono de transición como si quisiésemos borrar la línea. Eso es algo que se me ha olvidado mencionaros antes, pero que yo hago bastante, que es, me imagino que con el propio pincel quiero borrar la sombra que acabo de aplicar. Y entonces empiezo a difuminar, y entonces como que se desdibujan las líneas, pero sigue ahí. Y ahora difuminamos esa parte de abajo para que no quede tan fuerte o tan marcada, simplemente para pues eso, que se desdibujen las líneas y den esa expresión al ojo sin necesidad de que se vea una raya marcada ahí. Y bien, una vez que tenemos esto listo, no me acuerdo lo que iba a hacer. Vamos a darle un minuto a Iría del pasado para que... sí, ahora se acordó de las cejas. Entonces con un pincel angulado pero de pelitos suaves vamos a tomar una sombra de un color parecido o lo más parecido posible a nuestro pelo, y en mi caso empiezo desde el arco de la ceja hacia atrás, o sea, primero el rabito de la ceja y luego en lo que va quedando en el pincel, aquí lo podéis ver, desde el arco de la ceja hacia atrás y luego lo que queda en el pincel, la parte más cercana a la nariz. Y eso es todo lo que hago. Difumino bastante para que se vea lo más natural posible. Tampoco debo admitir que no me esfuerzo mucho con las cejas porque es algo que me parece aburridísimo. Yo sé que hay gente que le encanta el tema de las cejas, que le dan formas, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí personalmente me parece una parte súper aburrida del maquillaje y prefiero hacerlo así. Un pincel, una sombra, tiqui tiqui ti y ya está. Ya veis que lo repito exactamente igual, desde el arco de la ceja hacia la colita, y simplemente relleno mi forma natural de la ceja, no hago formas tal, ni le echo geles, ni nada, la verdad. Y bueno, claramente se puede ver como tengo una ceja más corta que la otra, eso es mi forma natural, tengo tal, entonces lo único que hago es eso, rellenar su propia forma y ya está. Eso es todo lo que le hago, porque a mí personalmente me aburre. Que a alguien le gusta, estupendo, disfrútalo, pásalo bien y haznos un tutorial a los que no nos gusta para que lo sigamos. Pero si no, así llega. Y ahora con un pincel, un lápiz negro, voy a delinear la línea de agua. Si seguís el proyecto PAN, os estaréis preguntando ¿cómo que un lápiz negro? Pues sí, porque ya no me queda lápiz blanco y tengo que terminar los lápices que tengo en casa, que tengo muchos. Entonces, bueno, pues el lápiz negro, aunque cierra el ojo, porque cuando le aportas oscuridad el ojo parece más pequeño, pero aunque es más pequeño, da intensidad. Entonces, aquí ya, pues lo que os digo, al gusto de cada uno. Si te gusta tener los ojos súper intensos, lápiz negro es tu amigo. Pero si te gusta que tus ojos parezcan más grandes, pero menos intensos, entonces un lápiz blanco o más bien clarito. Y aquí pues también podemos comentar que lo que os decía antes de aplicar la sombra de un color llamativo en la línea de agua, pues también se puede hacer si tenéis lápices de colores, pues también se puede hacer. Cuando yo estaba gastando el turquesa, era lo que hacía. En la línea de agua me aplicaba
el delineador turquesa y el contraste quedaba muy bonito. Y ahora estamos eliminando todo el polvo y los restos de las sombras que han ido cayendo en la ojera. Y como lo hacemos con un pincel limpio, pues sale todo y como si aquí no hubiese pasado nada. ¡Tarán! Bien, pues una vez que he eliminado el polvo, entonces ahora sí que sí, no lo sé, no me acuerdo. Bien, sí, el delineador líquido, ya sabéis que... no, es verdad, no, delineador líquido no. Antes del delineador líquido aplico todo lo que sea en polvo para que no se le quede pegado. Entonces, el iluminador en la punta de la nariz, arco de la nariz, la frente, en el medio y encima de las dos cejas, el labio superior, labio inferior y a tope de power en el pómulo. No nos cortamos porque aquí hay que brillar, y como ahora llevamos mascarillas, pues todo lo que es de pómulos para arriba, brillo máximo y que llamen la atención. Entonces, una vez que me he aplicado el iluminador, como es en crema, pues tengo que difuminarlo. Y bueno, en mi caso pues soy súper fan del iluminador, así que lo recomiendo 100%. Pero en vuestro caso, si no os gusta el brillerío, pues tampoco tenéis que pasaros tanto como yo. Lo que pasa que a mí me encanta brillar como una bola de discoteca y no me importa que sea de día, de noche, ni nada de nada. El brillerío siempre estupendo, pero esto es un paso innecesario. Si no os gusta el iluminador, no es necesario aplicarlo. Entonces ahora aplico el bronceador en la frente, lo aplico con un pincel peludito pero angulado, y luego pues lo aplico en las mejillas para remarcar el pómulo, que a mí personalmente me encanta la gente que cuando sonríe se le hace la forma de la manzanita. Entonces, la forma en la que lo aplico es para imitar esa forma, ¿no? Por eso lo aplico primero tal y luego le doy la forma a la manzanita. Me gusta mucho este de W7, es el Honolulu, porque con lo que me sobra lo aplico alrededor de la boca, porque si no el contraste entre el bronceador y el tono de mi piel pues no tal. Pero bueno, eso, que el W7 me gusta porque se puede aplicar más o menos y tener diferente fuerza del color, ¿no? Y bueno, ahora vamos a mi debilidad, el colorete. El colorete lo aplico a tope de power, empiezo por la manzanita y luego lo difumino con el bronceador. Ya veis que subo por el lado del ojo. O sea, bueno, aquí la verdad que no se ve mucho en la cámara, pero sí. Me paso mucho con el tal, lo aplico también encima de las cejas y en la nariz, en el centro, para dar un poco ese efecto de sonrojada. Me encanta. Y vale, ahora que sí que hemos aplicado ya todos los polvos, entonces empezamos con el delineador líquido. Os voy a acercar para que lo veáis bien. Y bueno, la verdad que cuando compré la forma esa de rotulador me ayudaba, pero ahora que llevo tanto tiempo usando el de pincel, el de forma fina,
pues se me hace un poco más difícil. Si os fijáis en los vídeos hay días que llevo un delineado enorme porque me he tenido que pelear con él. Entonces, bueno, mi recomendación sería pues aprender a usar el de pincel y ya quedarse con ese si lo que te gusta es el efecto del delineador líquido, que si a ti lo que te gusta es el lápiz o el gel, pues maravilloso. Y como podéis ver, lo único que hago con el propio delineador líquido es seguir las líneas que creé con la sombra negra mate. Entonces, ¿qué os gusta sin el delineador y solo con la sombra? Pues también queda estupendo y no tal. Esto ya es para gustos, colores. A mí personalmente, por ejemplo, como podéis ver, no me gusta aplicar el delineador líquido en la línea de abajo. Y mientras se seca el delineador líquido, me aplico el labial. En este caso, estoy usando un delineador granate y yo no hago ni el overlip ni nada de eso porque el labial que voy a utilizar es de un color diferente al delineador. Entonces, pues uso tanto el delineador como el labial para pintar los labios. Algo que quería compartiros es que si no queréis comprar muchos labiales pero os gusta cambiar de color, algo que he descubierto es que si tienes un labial líquido nude, al mezclarlo con diferentes perfiladores, pues cambia de color, o sea, se mezcla. Aquí podéis ver lo que es un nude cuando está en la varilla, pero luego al mezclarlo con el delineador granate se vuelve pues un moradito. Si aplicas más se vuelve más bien rosa. Depende del día, pues aplico más cantidad o menos. Entonces, bueno, sería una buena idea si lo que quieres es cambiar de color de labial, pero no quieres gastar mucho dinero, comprar, por ejemplo, un labial líquido nude y 2 o 3 perfiladores de labios que te gusten de una marca así barata y ir cambiándolo según tu humor. O sea, combinando el perfilador con el labial según cómo te sientas ese día o lo que te apetezca o lo que te vayas a poner. Entonces, en un futuro es algo que me planteo hacer. Por supuesto, aseguraos que el labial se os queda bien puesto y que no os mancháis los dientes, que a mí me ha pasado más de una vez y no queda bonito. Y ahora que ya se nos ha secado el delineador líquido, aplicamos la máscara de pestañas. Yo estoy usando la de Essence de las Princess y como podéis ver sigo usando la misma técnica. Empiezo por la raíz hacia arriba, hago el zigzag. En esta primera capa no lo hago mucho porque simplemente es para depositar producto. Y bueno, pues por ahora me gusta mucho, la verdad. Pero yo creo que más que nada porque como vengo tan decepcionada de las máscaras de pestañas caras que no hacen nada, pues tener una máscara de pestañas de 4 euros que no hace mucho pero algo hace, pues como que estoy súper impresionada. Pero bueno, en caso de que tengáis dudas, Essence tiene unas máscaras de pestañas estupendas a muy buen precio. No estoy patrocinada por ellos, pero mira, es una marca que yo uso mucho, simplemente por eso, porque tienen buena calidad a un precio muy asequible y que cunde mucho. Entonces, bueno, pues aquí creo que di
2 capas porque ya estaba aburrida de llevar tanto tiempo grabando. Pero bueno, normalmente doy 3 y como podéis ver ahí, zigzag. Y la verdad que tampoco queda muy diferente con 2 capas que con 3, o sea, queda muy bien aunque solo quieras aplicar 2 capas, o si solo aplicas una, pues también. Eso ya sabéis que es al gusto del consumidor, así que os lo aplicáis como a vosotros os guste. Pero bueno, creo que ha sido bastante sencillo y que queda bastante bien para cualquier ocasión sin ningún problema. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, espero que os haya gustado. Para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, @iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamach@gmail.com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima.